Bienvenidos a Cubo Magazine Podcast. Hola y bienvenidos a un Cubo Noticias, pero un Cubo Noticias especial. Hoy vamos a abrir una línea de episodios especiales en los que vamos a hablar de lanzamientos que van a hacer las editoriales, pero con los protagonistas, con las editoriales. Y vamos a comenzar, y lo hago por amistad, porque siempre se dice que en los comienzos tienes que tener un padrino, alguien en el que confíes pues, para que la cosa fluya bien. En este caso, pues lo hago comenzando con David Prieto de Ludonova. Muy buenas, David. Hola, Fran. Me halaga mucho lo que acabas de decir, lo de la amistad y todo eso. Hombre, porque estamos en Cubo Magazine, estamos en el podcast de Cubo Magazine, aunque este es los episodios de Cubo Noticias, y Sí. claro, es que Cubo Magazine nace con David. Éramos yo y David los que creamos este medio, que bueno, ha ido mutando, ahora parece más un medio personal, porque David, como forma parte de una editorial, se ha querido apartar a un lado, y bueno, es algo que la verdad es que como persona, es algo que te, ¿cómo se dice la palabra? Que te engrandece como persona, ¿no? Es decir, oye, no voy a tener un medio de noticias cuando yo soy parte de la industria, ¿no? Bueno, también, yo qué sé, bueno, que la verdad que no tenía mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, si me hubiera limitado a hablar de cosas de fuera o yo qué sé, de lanzamientos internacionales, cosas así, tampoco habría pasado nada, ¿no? Pero bueno, desde que nosotros también estamos en el mercado de fuera, es un poco raro. Claro. Es un poco raro, bueno, sí. Bueno, y muchos de los que sois oyentes del podcast de Cubo Magazine, de Cubo Noticias, os preguntaréis si esto va a ser una entrevista que le vamos a hacer a David, y no. No es una entrevista, no voy a preguntarle a David, ni voy a preguntar cómo nace Ludonova, ni este tipo de cosas, que si queréis, bueno, pues resulta que en el otro podcast que soy partícipe y parte, como es Conexión Lúdica, le hicimos hace poco a David Prieto una entrevista, que ahí sí podéis entrar a escuchar muchas anécdotas de cómo han editado, de cómo han llegado, cómo se creó la editorial, cómo algunos juegos, bueno, pues llegan a ser juegos que saca Ludonova por cosas que el David lee en Twitter y cosas por el estilo. Pero aquí lo que vamos a hacer, si David me lo permite, es hablar de los juegos que ha lanzado Ludonova. Vamos a hablar de los juegos que ha lanzado hace poco, en este 2020, de los juegos que se van a lanzar de aquí a final de año, y a lo mejor, no lo sé, ahora ya lo veremos si David es capaz de soltarse un poco de la lengua, los juegos que llegarían a inicios de 2021. Pero bueno, vamos a comenzar, y ya te pondré en el compromiso, vamos a comenzar por juegos, David, que este año de Ludonova es un año especial, con todo este jaleo del coronavirus, con toda la problemática de no tener ferias y demás, pero yo sí sé, porque lo sé de aquella entrevista, que Ludonova siguió adelante con sus planes de lanzamientos, ¿no? Sí, en principio nosotros, bueno, sobre todo por el hecho de que ya estaba todo preparado, porque bueno, nosotros en la editorial siempre hemos intentado adelantar lo máximo posible los planes para que luego no haya muchos problemas. Y bueno, sobre todo hemos decidido tirar adelante con los mismos planes que teníamos antes de que surgiera todo este problema, ¿no? Más que nada porque ya estaba hecho, prácticamente todo hecho, ¿no? Entonces, bueno, no le vimos sentido a retrasar lanzamientos, sobre todo porque eso también implicaba el retraso de los siguientes, ¿no? Entonces no nos convencía mucho, sobre todo a autores que ya le habíamos prometido pues que su juego iba a salir en 2021, por ejemplo, por decirte algo, pues que hubiera también que retrasar eso, ¿no? Y para nosotros tampoco consideramos que la situación fuese como para perder, digamos, un año completo, ¿no? De lanzamientos, ¿no? Bueno, tenemos ahora mismo bastantes planes también para los siguientes años y por eso decidimos continuar tal cual. Que bueno, el tiempo dirá si nos hemos equivocado o no, pero en principio sí que hemos tirado adelante con lo que ya estaba previsto. Bueno, entonces sigue toda la línea igual, por tanto, cuéntanos. Bueno, ya habéis sacado algunos juegos, vamos a empezar hablando antes de novedades, que es una cosa que a mí me gusta, que muchas veces no se nombran en entrevistas, ni parece que se le haga promoción, y yo creo que vosotros como editorial queréis venderlos y que la gente sepa que vuelven a estar en el mercado, de aquellos juegos que hayáis hecho una reimpresión, aquellos juegos que estuvieran en su momento agotados, por lo que sea, y que, bueno, pues a día de hoy hayáis hecho esa reimpresión que han vuelto al mercado. Bueno, pues hablando solamente de lo inmediatamente más recientes, ¿vale? Porque, bueno, remontarnos más tampoco tendría mucho sentido. Nosotros normalmente cuando lanzamos
una edición internacional de alguno de nuestros juegos, normalmente nos planteamos también reponer copias de nuestra propia versión, aprovechando, digamos, el paso por la imprenta, por ¿no? imprenta. Efectivamente. Entonces, bueno, de los más recientes, tanto Yukon Airways como Babilonia pues se han repuesto aquí en el mercado español, sobre todo por eso, ¿no? Porque Yukon llegó a Italia y a Estados Unidos y Japón hace pues a Estados Unidos acaba de llegar ahora mismo, pero bueno, sí es verdad que imprimimos hace ya bastante tiempo. El tema va un poco más lento con Estados Unidos y demás. Pero bueno, ahí en principio aprovechamos esa coyuntura, digamos, para también reponer copias nuestras, y lo mismo ha ocurrido con Babilonia, que también ha llegado a Estados Unidos y a Japón también más o menos en las mismas fechas, y también sacamos copias nuevas de Por lo tanto, si fueran juegos que en algunas tiendas se hubieran agotado, porque el stock, no sé si se ha llegado a romper o no, o si todavía os quedaban las mínimas copias, pero ahora tenéis más, pero que son juegos que vuelven a estar accesibles para todo el mundo, que los pueden encontrar en sus tiendas habituales. Sobre estos juegos, que son más antiguos, que se le han hecho más promoción, tampoco voy a entrar a que me cuentes de qué van, ¿vale? Que, bueno, creo que ya pues tenéis un montón de sitios y de canales y de la propia web de Ludonova para saber un poquito de qué va, pero sí quiero que me hables de los lanzamientos que ya habéis hecho en este 2020, que creo que han sido además recientes, ¿no? Mes de julio y agosto, ¿no? Donde habéis sacado juegos, ¿no? En esta ocasión hemos concentrado un poco los lanzamientos, sobre todo en la segunda mitad de año. Ahora habrá algunos, bueno, bastantes más, ¿vale? A partir de estas fechas, ¿no? Y los que ahora mismo sí que están en la calle serían Nutty Noodles, ¿vale? Y luego Monster Mansion, que salieron prácticamente a la vez, con una diferencia de un par de semanas entre uno y otro. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es Nutty Noodles? Bueno, Nutty Noodles es nuestra primera aventura, digamos, en este tipo de juegos, dirigida un poco también a un público más infantil, juvenil, y bueno, con el que abrimos una nueva línea que se llama Family Fun, ¿vale? Bueno, no la abrimos realmente porque ya estaba abierta con otro lanzamiento que era Jetpack Joyride, pero bueno, este sí es la primera producción propia, digamos, destinada a ese mercado. Eso iba a decir, porque juegos infantiles habéis tenido el Flick and Nav, no me acuerdo, el de amontonar piezas, que no me acuerdo cómo se llama, perdón. Sí, el Junkard. Sí, pero este, digamos, sí, que sería el público incluso sería de una edad inferior. Este es para 6 años. Los anteriores, el mínimo creo que hemos sacado, y siempre hablándote de memoria, creo que eran 8 años lo máximo, digamos, que habíamos sacado previamente. Bueno, Nutty Noodles sí tiene varios modos de juego. En principio, con niños de 6 años en adelante puedes jugar a los más básicos sin ningún tipo de problema, pero también tiene unos modos de juego adicionales que también hace que el juego sea un reto, digamos, también para niños de mayor edad, ¿no? Entonces, bueno, lo vimos un juego muy interesante para abrir, digamos, camino en esta línea nueva, que ya te digo, no era nueva, pero la producción propia en la línea sí que era nueva. Y vimos un poco la oportunidad para empezarla con este juego. Ya hay alguna cosa proyectada también para darle continuidad. Lo que pasa es que de esa no puedo hablar demasiado. Bueno, ahora te tiraremos de la lengua cuando hablemos del futuro. Vale. Bueno, ese es Nutty Noodles. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio de venta tiene? El precio de venta son 15 euros nada más. Bueno, ya sabéis que tiene un packaging bastante especial, un poco novedoso, y bueno, el precio creemos que es bastante competitivo, sobre todo teniendo en cuenta otros juegos de similares características, ¿no? Pero bueno, el precio se quedó en 15 euros. La verdad que está funcionando bastante bien. El juego llegará a Estados Unidos muy próximamente, y bueno, nuestra tirada, digamos, de mayor número de copias posiblemente, digamos, en una primera edición. ¿Se puede saber cuántas unidades? Pues no debería, Fran. Yo pregunto, esto es así, esto es... No, yo a mí tengo no que preguntar, si no. tenemos el dato lo tenemos y ya está, vamos. No, el dato lo tenemos. Bueno, la primera edición, yo lo digo, a mí no me importa, tampoco tiene mucha historia. En la primera edición de Nutty Noodles son 10.000 copias. Claro. Viene el juego, te pregunto, porque como llega a otros mercados directamente, el lanzamiento prácticamente, no me dice que lo habéis hecho aquí Estados Unidos, y bueno, aquí cuando dices aquí normalmente conociéndose es aquí Europa, ¿no? Que directamente se distribuye en toda Europa. Bueno, ¿no? este juego, en realidad hemos hecho por ahora solamente 2 versiones del juego. Hay alguna
bueno, alguna conversación para otro idioma, pero en principio hemos sacado solamente 2 versiones diferentes del juego, una con castellano y portugués, ¿vale? Y otra únicamente en inglés. Vale, pero que me refiero, Exclusivamente en la inglés. edición en inglés también está en Europa, o solo lo habéis mandado a Estados Sí, Unidos. de hecho también llega a Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Bueno, siempre que esté en inglés, lógicamente tiene más mercado, ¿no? Y bueno, el juego Eso ha es. llegado también a tiendas de Francia, de toda Europa, por supuesto, en las versiones, digamos, que están. Pues es verdad que no, que en A este eso me caso no hemos refería. sacado el juego con reglas en francés, al menos por el momento. Bueno, eso supongo que eso normalmente esperáis que a lo mejor alguno de vuestros socios habituales, Ujú. tipo Asmodee o tipo otros, sean quienes se encarguen a lo mejor de esas ediciones ya en otros idiomas, ¿no? Os habéis centrado Efectivamente. normalmente, por lo que yo he visto, en publicar en español y en inglés, y ahora además en portugués, que no sé cuánto tiempo lleváis editando también vosotros en portugués, pero tampoco No, mucho, ¿no? este es el primer juego que hemos sacado con la regla en portugués también. Perfecto. Ujú. Bueno, este es Natty Naders, ha salido también en finales de julio, como hemos dicho. Bueno, es un juego que sí ha llamado mucho la atención, posiblemente tenga mucho que ver ese packaging, no deja de ser un elemento de marketing importante, ¿no? Que le da mucha visibilidad en Ujú. tiendas, ¿no? El packaging, y supongo que por eso os habéis arriesgado, porque eso normalmente eleva costes, ¿no? Sí, bueno, no solo eleva costes, sino que eleva quebraderos de cabeza variados. Bueno, el packaging, a mí siempre me gusta comentar anécdotas de este tipo de cosas, ¿vale? Y o sea, el packaging con el que ha salido finalmente era la 4ª o 5ª prueba que nosotros habíamos sacado. Al principio lo sacamos con una forma cilíndrica, digamos, en vez de con la que tiene, que es más clásica, digamos, de noodles de típicos de pedir para llevar, ¿no? Y tal. Ujú. Y ahí, bueno, ya te digo, después de muchísimas pruebas y de darle bastantes quebraderos de cabeza a la fábrica de la caja, finalmente dimos con una solución para que, bueno, para que el cierre fuese correcto, para que cupiesen todos los componentes. Ha sido un trabajo bastante complicado de ida y venida, digamos, de pruebas desde China hasta aquí, de aquí a China y demás, ¿no? Pero bueno, en principio, después de tantas pruebas, ha quedado a nuestro gusto totalmente. Perfecto. Este tipo de riesgos son normalmente bien recibidos, normalmente por parte del público, ¿no? Que suele Ujú. llamar la atención y suelen ser algo como, uy, eso en mi estantería tiene que quedar mono. Ya Claro. además veré si luego el juego me gusta, pero de inicio es como, eso mola para tenerlo en la estantería, ¿no? Hombre, sí, la idea es, en un mercado que está medianamente saturado y demás, pues intentar dar un puntito, yo qué sé, el que se encuentre, ¿no? En este caso ha sido el packaging, en otras veces, bueno, el packaging y las ilustraciones, ¿no? Que para mi gusto son Ujú. de los mejores juegos que hemos sacado nosotros, por el tono que tienen y demás. La verdad que siempre intentamos darle una vuelta de tuerca en algún sentido, lógicamente en juegos más destinados, digamos, a un público más adulto y eso, pues este tipo de cosas tampoco tienen tantísimo sentido, pero bueno, aquí vimos una oportunidad y decidimos hacerlo. Otro de los juegos que habéis lanzado en este 2020 es el Monster Mansion. Ujú. Cuéntanos. Bueno, pues Monster Mansion es un juego en el que los jugadores, digamos que tienen cada uno de ellos una mansión del terror, ¿vale? Y su objetivo en el juego es contratar a los monstruos más aterradores que encuentren. Obviamente son actores que hacen de monstruos, ¿vale? Son los monstruos más clásicos como la momia, el Frankenstein y todo esto. Y el objetivo del juego es mediante un motor de cartas, que básicamente vas obteniendo cartas en en las diferentes rondas del juego, vas vendiendo tickets de tu atracción y el que antes consiga venderlos todos, pues es el ganador del juego, ¿no? Estos tickets están ocultos, entonces esta información pues no está disponible para el resto de jugadores, que es lo que hace que tenga mucha gracia. Y es un juego con muchísima interacción, pues bueno, las cartas que tú vas consiguiendo de tus artistas y habilidades y eso, también interactúan el resto de jugadores, no solamente te afectan a ti, ¿no? Entonces es un juego con muchísima interacción, así bastante rápido y muy dinámico para mi gusto, muy divertido. ¿Este también es de esa línea de Family Fan o este va en otra No línea? porque tiene, bueno, los efectos de las cartas y eso, digamos que no son para niños. El juego a ese nivel, si quieres jugar bastante bien, vamos,
no te voy a decir que es muy, muy exigente, pero bueno, no es para niños de 6 años, ni mucho menos, claro. Así que es un juego ligero sin tener ese corte ya tan familiar, ¿no? Ujú. Sí, bueno, el tema de la interacción entre los jugadores también hace que, bueno, los niños juegan, ya sabes que juegan un poco más a hacer lo suyo, digamos, y no a estar atentos a lo que hacen los demás. Y este juego en principio lo pusimos para a partir de 10 años por la complejidad que tenía ese aspecto. Pero bueno, tampoco que O sea sea que tiene es un juego complejísimo, pero es verdad que, bueno, a partir de 10 años es una buena. una buena edad. Sí. Ok, estos son los lanzamientos que habéis hecho, Ujú. ¿no? Sí. Pero habéis anunciado, creo recordar, que 3 lanzamientos más. Sí, nos queda. Bueno, ahora inmediatamente el siguiente sería Influentia, ¿vale? Que es un juego Ujú. que iría, digamos, en la misma línea de caja, por decirlo de alguna manera. Bueno, también nuestra idea al respecto de eso es usar una caja más o menos que también te induzca a pensar el precio que puede tener el juego, ¿vale? Tanto Monster Mansion como Influentia pues tienen un precio de 20 euros. Y Influentia es un juego de Mickey Bruque, ¿vale? Este es un autor español que está a punto de salir, creo que estaría ahora en septiembre. Bueno, el juego ya está aquí, pero bueno, al principio hasta que sale de almacén y eso, pues tarda un poquito más. En Vamos, este caso, estamos a último día de agosto, decir ahora sí, septiembre, cuando yo publique este audio, que será el fin de semana, supongo. es probable que, Ya bueno, es sí, septiembre, no sé si estará en tienda, pero estará a punto de llegar, ¿no? estará a punto, sí. Vamos, exactamente el día de lanzamiento creo que era a mediados más o menos, pero bueno, eso ya depende también un poco del canal de distribución y eso. Pero vaya, vamos, a mediados de septiembre como máximo ya estaría en tienda. Influencia es un juego que nosotros hemos ambientado en un mundo futurista, pero con una vuelta de tuerca que es, digamos, como si nos situásemos en un renacimiento futurista, ¿vale? Una cosa así un poco especial. Y es un juego de bazas en el que mantiene, digamos, el espíritu clásico de los juegos de bazas, que, bueno, que tan de moda están también últimamente, pero que Ujú. introduce ciertas variaciones que creemos que va a gustar mucho a la gente. Y bueno, en los juegos de bazas normalmente casi siempre es bueno ganar, ¿no? Pues en Influencia, por ejemplo, hay ocasiones en las que es mucho mejor perder una baza que ganarla. Y tiene muchos elementos alrededor del juego que creo que va a gustar muchísimo a los aficionados. Bueno, como siempre, yo veo que el aspecto gráfico muy, muy cuidado, muy mucho, y que os complicáis la vida con algunos componentes raros, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, como hemos comentado para Nutty Noodle, pues siempre intentamos encontrar, bueno, para Monster Mansion, por ejemplo, en vez de poner los típicos cubitos, pues los componentes del juego son unas calaveritas pequeñas, ¿vale? Porque era mucho más temático. Bueno, y en este caso la complicación, digamos, viene un poco, sí, por los troqueles y, bueno, y el arte, que digamos que es una cosa a la que no habíamos tocado antes, ¿no? Este tipo de ambientaciones y eso, sobre todo en juegos propios, no habíamos tocado nunca. Y bueno, el juego daba pie a darle una retematización, porque el juego estaba originalmente ambientado en la Edad Media, ¿vale? Y bueno, nos parecía que la Edad Media, bueno, que está bien como tema, ¿no? Pero es verdad que ya hay un montón de juegos de la Edad Media, ¿no? Y decidimos darle un poco una vuelta de tuerca en ese sentido también. Y bueno, sí, nos hemos complicado un poco la vida con los troqueles, con alguna cosita, y bueno, ya hemos arriesgado sobre todo con el arte, yo creo, que no, que Sí, sí, no, la verdad que esperemos que es una, guste a es los un arte muy aficionados un poco llamativo. el Sí, riesgo. sí. Ujú. Sí, sí, es un arte bastante llamativo. Este me has dicho que también salía a un precio baratito, ¿no? Me has dicho, Sí, unos son 20 20 euros. euros, sí, digamos que es la misma línea de precio y tamaño de caja que Monster Mansion. Vale, perfecto. Este es el próximo que saldrá Sí, este es anunciado. También inmediato. tenéis 2 juegos más anunciados. Uno de ellos es, que no sé cuál sale antes, Polinesia y Sumatra. Son los otros dos que yo... Saldrán prácticamente a la vez, porque esos son los juegos que teníamos nosotros para como lanzamiento de Essen, y es altamente probable que ambos lleguen, si no en la misma semana, en semanas consecutivas. Bueno, pues cuéntanos, pues empecemos por Polinesia, por ejemplo, que ya creo que es el que más información se ha ido sacando previamente, y Sumatra que se acaba de sacar información hace poco. Así que Sí, cuéntanos Polinesia. vale, bueno, pues Polinesia es un juego en el que los jugadores controlan una tribu, ¿vale? Que intentan huir de la erupción de un volcán. Hasta aquí el planteamiento no es especialmente novedoso, ¿vale? Pero las Voy a mecánicas del hacerte, juego.
¿Sí? voy a hacerte un inciso, Sí. ¿vale? Lo comentábamos en la entrevista de Conexión Lúdica, pero que muchas veces se topan los temas y Roberto Fraga acaba de anunciar un juego donde también hay un volcán y hay que huir del volcán. Vale, bueno, no sería el primero ni el último, ¿no? Polinesia, desde luego, no es el primer juego en el que No, se son trata muchos. de huir de un volcán. Lo que sí que es tremendamente novedoso son las mecánicas, ¿no? Bueno, el que conozca un poco al autor, que es Phil Sylvester, que es un autor alemán, sí A sabrá y ver, estará te digo yo, acostumbrado a un mecánicas segundito. medianamente novedosas y demás. Sí, dime. Para que la gente lo sepa, ¿vale? El autor es el autor de juegos como el Visit and Ball, lo diré Francisco, ¿cómo se llama el otro? Los Temple o los Expedition, Expedition, los de Expedition, los sí. Expedition, Ujú. el North American Railway, es decir, es un autor que ha hecho juegos, la verdad es que bastante distintos entre sí los juegos, pero bueno, todos con cierta ya profundidad, ¿no? Ya este es un Ujú. Eurogame más tipo Eurogame, ¿no? Con profundidad, ¿no? Sí, el juego tiene mecánicas bastante novedosas, no es el típico yo qué sé, de colocación de trabajadores, de ganar recursos y cosas así, aunque en el juego hay recursos. ¿Vale? Básicamente tenemos una matriz de islas y el objetivo del juego es crear, o sea, los jugadores crean tanto sus propias rutas como que aprovechan también las rutas de los demás, digamos, pagando ciertos tributos por su uso, ¿no? Entonces, es un juego con Peaje. exactamente, muchísima interacción entre unos jugadores y otros, lo típico de, ya sabes, las típicas conversaciones de, pues si me pones esta ruta, yo no sé cuánto, yo luego te pongo la otra. Bueno, y la típica promesa que luego se rompe, lógicamente, cuando ves que el otro tiene la partida medio ganada y demás. Yo creo que es un juego que también dará bastante que hablar por eso, por su planteamiento original de la temática, ¿vale? Bien, hemos dicho que sale en Essen, este ya sí es una Sí, caja algo más grande, supongo, ¿no? sí, esta es la típica caja ya de 30 por 30, ¿vale? Y luego, bueno, la idea que tenemos para Essen era hacer este año alguna cosita especial y lo que se nos ocurrió, como ya lo tenía trabajado el autor, era un mapa adicional, ¿vale? Bueno, el Ujú. juego, digamos que el tablero del juego original va impreso por las dos caras porque dependiendo del número de jugadores se usa una u otra, pero como el autor probó varias configuraciones, nosotros durante la fase de prueba del juego y demás, pues también probamos un poco las dos configuraciones bueno, tenía más, ¿no? Las que Ujú. estaban ya hechas y predefinidas, vimos que funcionaba bien con los dos y bueno, decidimos hablar con la imprenta para intentar hacer algo en ese sentido y también no lo vamos a incluir en la caja, lógicamente, pero sí que vamos a vender también a un precio muy módico un tablero adicional, ¿vale? Nuestra idea es hacer una especie de oferta de lanzamiento y valdrá solamente 5 euritos y luego a partir de ahí, fuera, digamos, de esa fase de lanzamiento de promoción del juego, valdría 10, que tampoco es Ujú. una Vale. cosa muy, muy Hombre, no es loca. caro, pero además esa rebaja del 50% en lanzamiento, pues la verdad es que es llamativo. Vamos, que Ujú, decir, el juego con un tablero adicional, que siempre este tipo de juegos que van de hacer rutas y demás, que las rutas están en el tablero, como muchos ujú, otros juegos de ruta, te den un tablero distinto donde hay otro tipo de rutas para que pues tengas versatilidad, para que no se hagan los mismos, normalmente las mismas partidas intentando hacer las mismas rutas, lo típico que suele hacer la ujú, gente, pues que te lo vendas por 5 euros está muy bien, claro. la verdad, Sí, además, está bueno, muy bien. para evitar un poco lo que comenta también, el juego tiene unas cartas que se juegan al inicio, están divididas entre mazos diferentes y hace que cada partida pues no use, digamos, la misma táctica porque cambian las reglas, algunos aspectos del juego o algunas reglas o te bonifican, digamos, un tipo de cosas y hace que las partidas no se parezcan entre sí, ¿no? Porque, bueno, al principio de la partida se sacan 3 cartas, cada una de un mazo y se activan todas. Cada mazo, digamos, que está relacionado con un tipo de componente de recurso, digamos, del juego y hace Ujú. que sea mucho más dinámico y mucho más variado. Vale, esa es la variabilidad. El setup variable del juego se consigue con algunos cambios o modificaciones en Sí, reglas que serán para puntuar o para hacer que algún coste suba o baje y cosas por el estilo, ¿no? sí, incluso con la propia preparación inicial, porque también va con unas losetas, digamos, que se ponen, en principio se ponen boca abajo y se descubren cuando ya están todas puestas, también da bastante variabilidad a lo que es la partida. Digamos que, bueno, hemos intentado incidir mucho también en eso, incluso también con el tema del tablero adicional.
Vale, pues este es el juego de Pierce Buster. La ilustración, como siempre, bastante llamativa. Vamos, la caja es muy, muy, muy bonita. Bueno, ese es tu trabajo además. Ya lo hablamos en la entrevista Bueno, de yo Conexión Lúdica. ya sabes que soy una persona muy modesta y obviamente todo el mérito es de Laura Vivon en este caso, que es la misma ilustradora que nos ayudó con Ceylon y que también Sí. hizo que fuese absolutamente increíble la pinta que tenía. Ujú. Y Cuando digo que es tu trabajo no es porque sea un diseño tuyo, pues no es ya, tu claro, ilustración, pero digo no, que es tu trabajo como director de arte de lo de sé, pero a mí la me gusta editorial. aclararlo, además, porque no me gusta colgar medallas que no son mías, ¿sabes? Sí. Por eso yo también lo explico, ¿vale? Que decir que, Claro, bueno, que claro. al fin y al cabo tú eres el que está detrás para decir, oye, pues con esto me encaja este tipo de ilustración y quiero a este o esta ilustradora, ¿no? Es un poco tu trabajo, al fin y al cabo. Y muchas veces encuentras ilustradores que no son, que es lo que se me hace muy llamativo, que son ilustradores que no son parte del mundo normal de los juegos de mesa. Bueno, yo creo que de Polinesia nada más, ya se ha dicho todo, ¿no, David? Sí, más o menos sí. Bueno, lógicamente no vamos a entrar en muchísimos detalles, ¿vale? Vamos, las reglas del juego ya están por ahí. Bueno, el que tenga un poco más de interés pues ya puede investigar un poquito más. Y creo que, bueno, que interesa más un poco que hablemos también del resto, ¿no? Y en vez de... Pregunta, cuando dice que las reglas están por ahí, ¿las tenéis colgadas en vuestra web? ¿Están en la BGG? ¿Dónde? Ahora mismo están en BGG únicamente y a partir de la semana que viene o la otra estarán también en nuestra página web. Ok. Bueno, el otro juego de caja grande o de lanzamiento más o menos grande que tenéis previsto para Essen es otra colaboración con el autor Reiner Knizia, que parece que os estáis llevando bien por ahora, ¿no? Ujú. Sí, nos llevamos muy bien, la verdad. No, hombre, lo digo porque es un autor que ha picado con todas las editoriales del mundo y que saque tan seguido juegos con una misma editorial no suele ser normal tampoco, por lo cual quiere decir que hay buena relación, que eso es bueno. Sí, sí, Bueno, sí. Reiner Knizia, el juego se llama Sumatra. Ujú. Cuéntanos un poquito sobre él. Bueno, Sumatra es un juego un poco de corte más familiar que Polinesia, ¿vale? Ujú. Lo que en inglés se llamaría un set collection, ¿vale? Los jugadores toman el papel de exploradores de la isla y van visitando diferentes lugares de la misma para conseguir información, digamos, para justificar, digamos, su exploración de la isla y demás. Ujú. Bueno, como en este sentido sea un poco un inicia más clásico, bueno, porque bueno, tenemos un set collections, tenemos diferentes puntuaciones para diferentes tipos de losetas. Lo que pasa es que la forma de obtenerlas sí que hay un giro de tuerca muy interesante y consiste básicamente, y explicándolo muy a grandes rasgos, ¿vale? Que bueno, los jugadores pueden elegir al principio de su turno si se desplazan al siguiente punto, digamos, de la exploración o si se quedan. Básicamente eso va a determinar si las losetas, digamos, que están a disposición de los jugadores para coger permanecen o bien si se cambian por otras cuando se decida avanzar. Entonces hay un poco un tira y afloja entre me quedo para coger esta loseta y tal, pero si me quedo mucho rato también el resto van a coger las que querían o me adelanto, intento adelantarme para elegir primero en la siguiente y tiene el sistema es muy dinámico, muy interactivo y muy chulo para mi gusto. Le da, digamos que la salsa del juego totalmente está en este sistema de coger las losetas, adelantarte o quedarte atrás, preferir quedarte atrás en el camino para seguir eligiendo, digamos, entre un grupo de losetas determinado y tiene ese puntito muy interesante. Luego la Vamos a ver. puntuación de las losetas también es muy interesante, no es la típica tampoco. A ver, hay losetas, por ejemplo, que interactúan. Hay dos tipos, por ejemplo, que interactúan, por ejemplo, como la flora y la fauna, o como tener cobertura y tener GPS. Hay algunas que digamos que interactúan por parejas, ¿no? Ujú. Y bueno, siempre le da un puntito muy curioso al juego. Bueno, supongo que las puntuaciones son tipo Nicia, ¿no? De estas de que, como tú le has dicho antes, que se puntúan cosas Bueno, de sí y una no. manera que acaba haciendo que tengas que ir un poco a todo, que no te puedas centrar en algo solo, ¿no? Bueno, sí y no, porque incluso Nicia, y aunque no todo el mundo estará de acuerdo conmigo, incluso Nicia se reinventa, ¿eh? Y no, es verdad que el juego es un set collection, pero bastante original, ¿eh? En varios aspectos. Ujú. ¿Qué precio tiene este? También tiene la portada, también es impresionante.
vamos, a mí me parece portada tipo videojuego. No sé si es un poco la línea que vosotros buscabais con la Bueno, portada de Sumatra. en este sentido, y también un poco siguiendo un poco con mi, con mi manía por la anécdota, ¿vale? Aquí optamos por una cosa bastante arriesgada porque la ilustradora en realidad no suele ilustrar, bueno, es el primer juego que hacía, por supuesto, y aparte no hace este tipo de ilustraciones porque su trabajo diario es hacer tatuajes. Entonces, O sea, básicamente... habéis cogido una tatuadora para hacer una portada, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Esto también es un Vale, poco vale. es un poco empeño mío, como te puedes imaginar. Pero bueno, ha salido bastante bien, yo creo. Bueno, ella desde el primer momento ha estado implicadísima en el proyecto y bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy buena, creo, para las dos partes. Ella está, vamos, con el resultado final y eso está encantada. Y obviamente es culpa suya que el juego sea tan bonito, ¿no? Vamos, yo creo que el despliegue es bastante espectacular. Luego la portada, como tú comentas, es una cosa bastante especial, no sé. Yo estoy Es muy muy, orgulloso del la portada, resultado final digamos, en conjunto. la portada es muy de videojuegos, muy de la línea de los videojuegos que hoy en día se sacan, con Ujú. esos personajes protagonistas delante y como el mundo para explorar detrás, ¿no? Sí, la verdad es que Sí. no desmerece si te lo encuentras en un juego de la nueva PlayStation 5, no, no Sí, desmerece en absoluto, ¿no? La verdad sí. Va en esa línea, va en esa línea. que sí. Vale, estos son los juegos que están marcados en la BGG como futuros lanzamientos vuestros, Ujú. pero yo sé que queda otro más porque creo que llegaba una tercera versión de Arkham Noir, ¿no? Sí, nosotros que somos muy prudentes con el tema de poner los lanzamientos, normalmente nos gusta hacerlo cuando ya tienen su portada al menos, o bueno, o Ujú. algo que explicar, ¿no? Hay veces Sí, algo que, de bueno, información. exactamente, hay veces que firmamos el juego y luego le cambiamos el tema o lo que sea y no tiene mucho sentido subirlo nada más firmarlo, ¿no? Hay veces que, bueno, que eso sí es medianamente importante, bueno, sobre todo por el tema de que no de que alguien ya vea, por ejemplo, si no quieres que el tema se repita mucho o lo que sea, pues bueno, te da un poco de iniciativa en ese sentido, pero nosotros preferimos, bueno, publicar las cosas cuando ya realmente están prácticamente finalizadas. Bueno, Sumatra subimos Ujú, la portada cuando ya estaba el juego completamente, ¿no? Y ya ujú, subimos, digamos, la foto de la copia, de la primera copia y todo casi a la vez. ujú. Y Arkham Noir, pues sí, todavía no lo hemos subido y demás, pero bueno, en principio ya era, digamos, un vox populi, ¿no? Que había un cierre para la saga y efectivamente habrá el tercer capítulo. Pues también es posible que se retrase un poco y no esté para octubre, pero bueno, por supuesto para noviembre o diciembre seguro para la campaña de Navidad. Es posible que se retrase, sobre todo también por el tema de que, bueno, Arkham Noir es uno de nuestros juegos que internacionalmente ha tenido más repercusión y bueno, tenemos que coordinar también con el resto de editoriales que Editoriales. sacan sus versiones y es posible que se Ujú, dilate un poco más. Obviamente nosotros habríamos ido a Essen con el juego, por supuesto, porque bueno, allí suele, tanto el uno como el 2 ha tenido bastante éxito, ¿vale? Pero ya sabiendo que tampoco implica tantísimo problema el tema del retraso, pues preferimos coordinarlo bien con el resto de editoriales y salir todos a la vez en vez de hacer, digamos, dos impresiones por separado, ¿no? Una nuestra y otra para el resto de editoriales. ujú. Ya se han confirmado varias versiones diferentes, así que bueno, en principio estamos contentísimos con el cierre. Es un juego que obviamente sigue el espíritu de los dos casos anteriores, lo que pasa es que bueno, tiene tiene bastantes giros también, es un juego que complica bastante un poco la vida al jugador, bastante más con respecto a los anteriores, que ya se rumoreaba que eran bastante difíciles, y mete bastantes componentes nuevos dentro del juego. O sea que, bueno, que creo que para los fans de la saga seguro que estarán encantados con este último capítulo. Sigue siendo solitario, es decir, Sí, no tiene nada especial en ese aspecto, ¿no? Que sigue siendo un juego no, solitario, lo un único que se han puzzle mental introducido. importante. Sí, exactamente. Se ha introducido alguna mecánica nueva, por supuesto, que es algo que también Ujú. intentamos hacer desde el uno al 2. Sí, que tenga algo nuevo, un girito de Exactamente. tuerca. Sí, de Ujú, hecho tiene hasta un cierto componente que, bueno, no podríamos calificar de narrativo, pero sí es verdad que se mete un poco de algo relativo a una historia que, bueno, ujú.
sí que mete algo de diferencia bastante, creo yo, con respecto al anterior título. Y bueno, es muy exigente, ya no solo porque sea muy difícil, sino porque es bastante complejo, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que demandaba o sea, los fans del caso 1 y el caso 2, pues seguramente estén encantados con este porque digamos que supone incluso un reto mayor que los dos anteriores. Y con este dices que cerráis la saga, ¿no? Ya tenéis claro que este es el último Arkham Noir que sacáis. Sí, bueno, sí y no. Sí y no. Estamos Así que... estudiando varias maneras de darle continuidad. La verdad que no te puedo decir nada seguro. Aquí hablo con total libertad, ¿vale? Pero bueno, sí que estamos hablando con el autor para seguir, digamos, con el mundo Arkham Noir, pero lo que hagamos que sí que siga siendo solitario, pero que no se parezca en cuanto a mecánica absolutamente nada a los actuales Arkham Noir. O sea, digamos que estamos pensando en una segunda temporada, pero también de que sea juego un en cambio solitario, importante. bueno, que sea un cambio radical. Ni siquiera tiene por qué ser, ya te digo, todavía no está muy madurado, pero vamos, que ni siquiera tiene por qué ser obligatoriamente un juego de cartas. Puede ser otra cosa sin problema. Es simplemente para darle continuidad un poco al mundo, que yo creo que bueno, ha tenido bastante buen recibimiento y pese a su oscuridad y eso, pues creo que ha tenido bastante éxito. Y seguir con el mismo universo, pero desde un punto de vista completamente diferente. Vale. Y hasta aquí 2020, ¿no? Quiero decir, ya 2020, no hay ninguna sorpresa más, nada que tengáis en la manga escondido para No, ya sacarnos, no. ¿no? No, ya Vale. sería imposible. ¿No? Vale. Sí hay algunas otras cosas que, bueno, que no soléis ser una editorial que anunciáis a mucho tiempo vista. Normalmente vosotros estáis anunciando normalmente ahora a lo mejor a final de año, cuando ya saquéis vuestro juego, si anunciáis algo de lo que vaya a llegar el año que viene, pero no soléis anunciar a mucho tiempo vista. Pero sí es cierto que hay 2 o 3 juegos que por aquí o por allí habéis nombrado, ¿no? Que vais a traer, ¿no? Como algunos de autores españoles, porque, bueno, pues tiene ese problema de que, bueno, pues nos enteramos, ¿no? Porque hay más Bueno, claro. relación con ellos y tal, y muchas veces salen esos comentarios de hemos firmado con Ludonova y cosas por Sí, el claro. estilo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué cositas así que sí nos puedas decir que están en vuestra línea, aunque a lo mejor no sean para 2021, que sean para más adelante, pero que están en vuestra línea de producción como futuribles juegos? Bueno, de cara al año que viene, bueno, como comentas, tenemos ahí 2 proyectos que ya se han, digamos, publicado, ¿no? Que sería, vamos, que ya se han confirmado, digamos, que son el Sabika de Germán y luego Shinkansen de Isra y Sheila, que bueno, es otro juego que después de Smoothie vamos a seguir dándole continuidad a ellos como autores con este. De hecho, tenemos otro más que, bueno, creo que ya también se había hecho público, lo que pasa es que lo hemos cambiado de año, le hemos dado la vuelta, digamos, al otro que teníamos firmado, que en principio era para 2021, pues lo hemos retrasado a 2022, y este que es Shinkansen, ¿vale? Hemos hecho lo contrario, en principio era para 2022 Claro. y lo hemos llevado a Los habéis 2021. adelantado. Exactamente, le hemos dado la vuelta, digamos. ¿Os encajaba más por línea editorial, por tener un juego de cada tipo de juego de los que Sí, sacáis, etcétera? ¿O encajaba más por lo que fuera y lo habéis dado la vuelta? sí. O que estaría a lo mejor más cerrado editorialmente, en las pruebas, en el testeo, lo que fuera, ¿no? Pero vamos, que os ha interesado más por lo que sea y al final el que se iba a publicar más tarde o el que habéis firmado con ellos más tarde es el primero que sale, Sí, ¿no? Que pues estas un cosas poco pasan. por todos los factores que has comentado juntos, digamos, sí, porque prácticamente ha sido eso. Es verdad que el testeo ha sido, bueno, todavía estamos en ello, pero ya queda cerrado bastante poco. Ha sido más rápido que de costumbre y bueno, hemos decidido pues darle un cambio porque tampoco pasaba nada, digamos, o sea que el juego no tenía una temática que hubiera que sacarlo, qué sé yo, por lo que sea en un año Una concreto, cualquier efeméride, cosa sí. así, efectivamente. Bueno, aprovechando eso, hay cierta parte de eso sí que hay, porque claro, como, bueno, han retrasado la Olimpiada y Shinkansen, digamos que es un homenaje, no tanto a la Olimpiada, pero sí al año, digamos, donde se hicieron las anteriores Olimpiadas de Tokio, que fue en el 64. Bueno, pues ese fue el año en el que se inauguró el tren bala también en Japón. Y el juego trata de eso y bueno, pues pensábamos que era buena idea hacer el homenaje, digamos, conforme, o sea, en el mismo año en el que finalmente, según parece, se van a celebrar las Olimpiadas, pero bueno, tampoco era una cosa.
Bueno, cuéntanos un poquito entonces de qué va el juego, qué corte tiene, qué público va dirigido. Ujú. Bueno, el Shinkansen es un juego en el que los jugadores tratan de crear, digamos, la línea del tren bala, ¿vale? Cada Ujú. tiene como diferentes puntos y diferentes estaciones. Y bueno, vas consiguiendo cartas que te permiten realizar acciones nuevas o acciones, digamos, bonificadas con respecto a las originales que tiene al principio del juego. Bueno, es un juego, o sea, no es, el juego trata digamos, construir redes ferroviarias, pero por supuesto no es un juego, digamos, de trenes al uso, digamos, ¿no? De más Ujú. yo qué sé, no ya de 18XX, por supuesto, pero ni siquiera como un raíles o algo así. No tiene, Sí, que no no tiene tiene nada que esos ver. típicos fichas hexagonales para hacer la construcción de vías ni Exactamente, nada no, por el no, estilo. no tiene nada que ver. De hecho, el Ujú. juego en cuanto a componentes, bueno, una cosa que digamos que estaría entre los juegos de caja grande que solemos sacar nosotros y estos de como Influencia y Monster Mansion, digamos que estaría un poco entre media de los dos. Y en Ujú. cuanto a duración, pues bueno, 45 minutos, una hora, una cosa así, también para que te haga un poco como a la idea del peso del juego y demás. Sí, Y el de juego ligerito, euro clásico, medianamente ligerito, ¿no? En ese concepto de Bueno, juego, no es ¿no? tan clásico porque es verdad que luego el juego tiene bastantes peculiaridades, pero bueno, al final es un juego sí, de bastante interacción también, porque, no sé, Ujú. últimamente tenemos bastante predilección por ese tipo de juegos. Y bueno, un juego, digamos, lo típico, digamos, que jugando una hora te da la sensación de haber echado una buena partida a algo exigente. Sí, O de sea que no haberte hace falta. desarrollado y demás. Exactamente, que no hace falta partidas de 3 horas para tener esa sensación, que en este juego se refleja perfectamente un poco para mi modo de ver esa sensación. Vale, Y bueno, el que comentábamos antes también de autor español, que ya que lo ha ujú. sacado, bueno, el Sabica de Germán, que este sí es un juego, digamos, más exigente, que es un juego que se puede ir a las 2 horas perfectamente. Bueno, un- se puede calificar de Eurogame, lógicamente, Ujú. pero bueno, el testeo del juego todavía sigue en marcha, aunque ya la inmensa mayoría de las cosas, digamos, fundamentales del juego ya están más que cerradas. Pero es verdad, un proyecto que nos tomamos como mucho más a largo plazo por la entidad de un poco de todo, porque en cuanto a arte también es una cosa bastante ambiciosa, bastante Ujú. grande. Y bueno, en cuanto a componentes y todo eso, entonces, bueno, nos queremos tomar ese en concreto con un poco más de tranquilidad para asegurarnos de que todo sale bien. Vale, eso significa que no va a ser 2021, sino que Este es está en línea de 2022 2022, seguro, ¿no? sí, Vale. más que probablemente sea nuestro juego de ese de 2022. Ah, mira. Pues eso está bien. ¿Y alguna cosita más que tengáis que si hayáis anunciado, que tengáis por ahí? Antes me decías que teníais dentro de la Family Fan teníais otro juego previsto, ¿no? Sí, tenemos ahí alguna cosita para darle continuidad. De eso no puedo hablar demasiado todavía. Bueno, sí te Ujú. puedo hablar de otros dos que tampoco se sabe demasiado, pero ya hablamos un poquito hace no demasiado, que serían los juegos que tenemos planeados para Essen del año que viene. 2021. Ujú. Exactamente, que sería por un lado Fictions, que, bueno, el título todavía tenemos que ponerle un subtítulo y, bueno, dependemos un Sí, poco esto es lo que también de. se suele decir, título provisional, ¿no? Sí, bueno, el Fiction es seguro, lo que pasa que, bueno, el otro subtítulo, digamos que también habrá que llegar a un acuerdo con el resto de editoriales que lo saquen y demás. Bueno, estamos ahí un Ujú. poco pensándolo todavía también. Y bueno, Fiction es un juego de Fabián Rifo y Juan Rodríguez, que son los Ujú. autores de Los Inseparables, ¿vale? Que creo que se han hecho mundialmente famosos por Los Inseparables. Ujú. Y es un juego cooperativo bastante especial porque se juega por capítulos. El juego básico, digamos, incluirá 6 escenarios. ¿Cooperativo también? Sí, es cooperativo también. El Ujú. juego básico contendrá 6 escenarios que se corresponden, digamos, en este primer capítulo, digamos, con una temática de las novelas pulp de mafiosos y ese, ¿no? De los típicos, Ujú. las típicas novelas de los años 20, 30 y un poco más en adelante.
centrado un poco en la temática esa de mafiosos, de enfrentamientos entre clanes de la mafia y cosas así. El juego incluirá 6 escenarios, pero los jugadores los podrán combinar para hacer una especie de historia. Digamos que el último sí es, digamos, obligatorio, porque el cierre, digamos, de la historia sí que tiene que ser un capítulo concreto, pero el resto lo pueden hacer los jugadores, digamos, a su gusto. Y digamos que... Vale. No hay una apertura, pero sí hay un cierre, ¿no? Exactamente. Bueno, y luego se van, digamos, de un escenario a otro, pues lógicamente va heredando cosas, digamos, que va incorporando normalmente malas. Bueno, también consigue, digamos, esbirros nuevos y demás, pero bueno, que eso sí lo mantiene de un capítulo a otro. Y creemos que es muy interesante por ese factor, ¿no? Que vas como creando una historia y lo bueno del juego, desde mi punto de vista, es que tiene unas reglas básicas, digamos, que se aplican a los 6 escenarios, pero luego digamos que eso solamente es el 50% de las reglas. Luego el resto del 50% de las reglas lo aporta cada escenario por separado. O sea que cada escenario, digamos, que tiene sus reglas propias, que no se parecen a otros escenarios, que tienen objetivos diferentes y ¿Cambian mecánicas también? Sí, cambian. Sí, efectivamente cambian cosas nuevas. Tienen bastante diferencia. Yo que sé, por decirte algo, hay un caso, por ejemplo, que es un robo a un banco y, por supuesto, pues una de las cosas es ponerte a abrir cajas de caudales con rapidez. Luego hay otro, por ejemplo, que es una persecución a un furgón. Y por supuesto hay partes de las reglas que si no además sería un infierno, ¿no? Porque claro, sería como aprenderse, no, y además sería como aprenderse 3 juegos, digamos, para jugar una partida. Pero por ejemplo las reglas del escenario del furgón solamente son el 50% comparten, digamos, con el resto de escenarios. Luego tiene cosas completamente nuevas que son exclusivas solamente de ese escenario, ¿no? Y bueno, es una bueno, nosotros estamos encantados con que Juan y Fabián no hayan decidido darnos el juego a nosotros, porque lógicamente había muchas otras editoriales interesadas en él. Sí. Había gente llamando a su puerta, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad que estamos encantados de que finalmente no hayamos podido llevar el gato al agua con este, porque personalmente para mí es uno de los proyectos más ilusionantes que yo voy a hacer en la editorial. Ah, guay, mira, es una gran noticia. Yo, fíjate, de este, había escuchado hablar que teníais un juego de estos autores en línea, pero no había escuchado tanta información y bastante llamativo eso de cada escenario con pequeñas reglas distintas y demás, que, vamos, que le da bastante versatilidad a eso de la campaña del juego, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, que eso es la salsa del juego, realmente es esa, ¿no? Que, bueno, que te da la sensación como que estás viviendo la típica película de mafiosos de los años 20 y tal, ¿no? Está muy conseguida la sensación esa. Obviamente, como es cooperativo, pues de colaborar entre todos para que el robo salga bien, pues es lo típico. Pero sí, para el plan de escape y la persecución salga bien. Exactamente. Luego hay otro escenario, qué sé yo, en un casino, tiene otro que es adulterar las elecciones, ¿vale? Tiene, sí, ¿no? Digamos que no se parecen mucho uno al otro, ¿no? Y los 6 son bastante diferentes entre sí. Mira, bastante llamativo ese juego del que seguramente seguiremos hablando cuando vuelva a contactar contigo para volver a ver lanzamientos. Pero me has dicho que ese es uno de los 2. Del otro que tenéis en caja grande para ese en 2021, sí. ¿Puedes hablar algo o ese? Sí, también podemos hablar un poquito. No muchísimo, pero un poco sí. Un poquito, venga. Nada, bueno, el otro ya se sabe que es otra colaboración nuestra con Reiner Knizia. En este caso, pues es un juego de construcción de mazos, cooperativo. ¿Rollo de building? Sí, pero es de building cooperativo, ¿vale? Una cosa un poco, bueno, obviamente Knizia no ha cultivado ese género. Bueno, se puede considerar el Dorado, se puede considerar un poco un juego de deck building, pero por supuesto no es cooperativo. Entonces, bueno, es un género, digamos, que no es por decirlo de alguna manera, no es dentro de los sospechosos habituales de Reiner Knizia, ¿vale? Y bueno, el juego básicamente consiste en que los jugadores tienen que defender una fortaleza. Los jugadores son enanos que tienen que defender su fortaleza, digamos, de un ataque de diferentes...
No, de diferentes criaturas pena, que van ya va a ser esto el Hobbit. No. No. En este caso, bueno, el juego tiene bastantes cosas especiales conforme a la mecánica del juego y demás, y cuando nosotros nos encontramos con un proyecto así, pues también nos gusta también dar un salto con respecto a lo que es la producción. Bueno, en el primer... lo primero, digamos, medianamente destacable es que vamos a contar para las ilustraciones con Andrew Bosley, que es el ilustrador de Everdell y de muchos otros, ¿vale? Pero bueno, se ha hecho mundialmente conocido por Everdell, por el trabajo que ha hecho con Everdell. Ya tenemos la portada completa y estamos absolutamente maravillados con ella. Ha hecho un trabajo increíble. Y lo segundo es en la producción, que en este caso vamos a hacer un inserto especial porque el juego se va a jugar dentro de la propia caja del juego. Anda. Vale. Mira, bastante llamativo. Tu producción ya es compleja, que os estáis ahí metiendo. Sí, tiene también es casi como el caso que hemos comentado antes del Nutty Noodle, pues también ha sido un montón bastantes, incluso meses de ida y venida entre diferentes modelos de insertos hasta que ya por fin parece que hemos dado con el definitivo. Bueno, yo ya te tengo que preguntar, ¿hay algo más que me puedas contar? Hombre, alguna cosa, déjame que haga memoria momentáneamente. No, la verdad es que estáis con bastantes lanzamientos. Yo de otra manera luego te preguntaré alguna cosa en especial, no de lanzamientos, sino de algunas líneas que tenéis ahí, que teníais antiguamente, que no sé si van a seguir o estáis esperando, pero bueno, tú dime si tienes por ahí algo así de lo que más o menos si podéis hablar, que vais a lanzar. A ver, que podamos... 2021. Que yo pueda hablar sin que me peguen, creo que no. Ahora mismo lo dejamos para la próxima. Para la próxima. ¿Vale? La próxima prometo darte una primicia. Vale, muy bien. Bien la palabra también. Sí, ya sé que es tu caballo de batalla perpetuo. Bueno, yo te voy a preguntar, teníais una línea que a la gente le gustó mucho, y yo supongo que esto es porque no habéis encontrado otros juegos que encajen dentro de esa línea, vuestra línea de juegos históricos, ¿vale? 13 días, de memoria no me acuerdo de todos los nombres. Sí. La Orquesta. Día de Ira, el Orquesta Negra, sí. Es Orquesta Negra, eso es, la Orquesta Negra, sí. Días de Ira. Esa línea la tenéis ahí un poco parada, supongo, porque no habéis encontrado algo para que la continúe, ¿no? O si tenéis algo por ahí en futurible. Bueno, como bien comenta, todos los juegos de esa línea han sido licencias, entonces como nosotros no es que hayamos dejado la licencia de forma radical, pero es verdad que ahora mismo estamos centrados en otra manera de funcionar, como ya sabes. Entonces, hasta el momento no hemos recibido ningún prototipo. La verdad es que no es muy habitual que se envíen prototipos de juegos históricos, ¿no? Y bueno. Sí, hay que a lo mejor estar más detrás de ellos o lo que sea, ¿no? Bueno, que no directamente es que ni siquiera es tan habitual. Yo creo que no hay tantos autores, o sea, sí hay autores que hacen wargame o digamos algo parecido a eso, aunque tampoco es muy habitual, pero claro, digamos que nuestra línea no es tampoco eso, ¿no? Es digamos juego con un trasfondo histórico, pero con no mecánica. Exacto, que no está dentro del wargame puramente dicho. Claro, entonces normalmente hay muchos autores que cuando hacen un juego histórico, pues lógicamente van encaminados también un poco a eso, ¿no? No necesariamente, ¿no? Pero vamos, que no es tan habitual encontrar o topar, digamos, con prototipos en ese sentido, ¿no? Por supuesto seguimos a la búsqueda. Y bueno, espero poder darte noticias buenas respecto a eso, porque bueno, ya estamos mirando alguna cosa. Vale. Eso que yo quería saber que la línea no está descontinuada. No, en absoluto. Vamos, de hecho... Estáis buscando que sea una producción vuestra propia y demás, imagino. Exactamente. Vamos, de hecho estamos locos por darle continuidad, si te digo la verdad. Pero claro, ahora mismo hay que esperar un poco, ¿no? Bueno. Pues eso está bien. Vamos a hacer un resumen rápido de los juegos que la gente... Bueno, ahora mismo la gente puede comprar que acaban de salir, que han salido hace mes y poco. El Nutty Noodles y Monster Mansion, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, a lo mejor cuando publique el podcast muy próximo también estará Influentia ya a la venta. Eso es. Influentia tiene que estar al caer. Si no ha llegado a la tienda tiene que estar al caer. Luego, en breve,
finales de octubre llegará también a España, supongo, ¿no? Los que tenéis previsto para Essen, Sí, que son tanto Sumatra como Polinesia. Sí, los dos juegos que llegarán seguramente o finales de septiembre o más o menos comienzos de octubre, no lo vamos a demorar mucho más. Y luego, antes de que acabe el año, el Alcance Noir 3. Y eso es los lanzamientos que podemos esperar de aquí a final de año, de lo que es vuestro lanzamiento de año 2020, para que todo el mundo, pues ese repasito final, para que todo el mundo lo sepa. Sí, como te he comentado, Alcance Noir a lo mejor se retrasa un poquito por lo que te he comentado, pero no, sí, pero más no o menos demasiado. Final de año. Sí, como muchísimo sería inicio del que viene muy al principio. Vale, para que llegue todavía relleno. No, bueno, tampoco Sí, creemos que sea un juego de campaña de Navidad. En ese sentido tampoco. El que lo compre es porque ya ha comprado juegos anteriores y no, claro, y no es. Sí, no es el típico juego de Navidad, ¿no? Vale. Estos son los juegos, en especial atención a todo el mundo a la, no sé si preventa o la venta inicial del juego Polinesia, porque lleva otro mapa, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que sí, vamos a intentar hacer una promoción un poco de lanzamiento también del juego y demás. Y bueno, sí. Vale, y por último, ahora vienen el Essen Digital, donde vais a estar presente y demás. ¿Van a estar vuestros juegos en plataformas para que la gente los pueda probar? Sí. Vale, eso es importante. Sí. Bueno, Alcance Noir 3 no estará porque no tiene sentido jugar en solitario en un evento así. Sí. Pero el resto sí estará. Vamos, de hecho estarán incluso juegos anteriores nuestros. Vamos, bueno, Nutty Noodle no, porque sea un juego infantil tampoco creemos que sea eso, pero sí estará Monster Mansion, estará Influencia, estará Polinesia y Sumatra, como mínimo esos 4 seguro. Bueno, pues eso supongo que lo abriréis junto con la feria, que estaréis esperando un poco por darles empaque a la feria, y no sé si luego seguirán en las plataformas o no para que la gente lo pruebe, pero bueno. Pues sí, probablemente sí. Durante la feria de Essen seguro que los podéis tener allí, que estar atentos, lo diréis vosotros en vuestras redes sociales, estará en el portal de Essen Digital. Hay muchos medios españoles que además estarán también anunciando ese Essen Digital y entrando en ese Essen Digital, y podréis probar, ver, que ahora harán vídeos, harán cosas, estos juegos de estos lanzamientos de Ludonova de cara a este año 2020. Y yo ya con esto terminamos, dándote las gracias, David, por tu tiempo. Nada, gracias a ti, Fran, por darme la oportunidad de hablar de nuestro juego. Y bueno, deciros a todos además que, aparte de que lo que hayáis escuchado aquí, en la web www.cubomagazine.com vais a tener también el listado, que cuando publiquemos este audio tendremos una entrada en el que vendrá el listado de juegos, los que tengamos portadas con portada y con alguna pequeña reseñita de lo que va el juego, para que lo tengáis también organizado por si los queréis ir viendo o lo queréis ver cuando haya acabado el audio, porque es cuando lo estoy diciendo, no lo he dicho antes, pero que lo podéis ver y podéis repasar los juegos un poquito, ¿vale? Pues nada, David, muchas gracias y bueno, a todos los oyentes, nos escuchamos en el próximo Cubo Noticias. Si te gusta el formato, comparte el podcast. Y si quieres comentarnos algo, puedes hacerlo en iVoox o a través de Twitter a @cubomagazine o @mimenda. Y recuerda, si quieres más información y noticias, visita nuestra web www.cubomagazine.com.